buenas noches. Teníamos la visita pendiente, en realidad era un debe, la ministra Ana María Mendieta, ministra de la Mujer, a quien le damos la bienvenida esta noche. Ministra, gracias por estar con nosotros. No, buenas noches, Enrique, gracias por la invitación. Bueno, en circunstancias siempre complejas, porque, bueno, hay toda una campaña que nos va a contar usted ahora sobre el Día Internacional contra la Violencia, ¿no?, hacia la mujer. Pero, bueno, esto ocurre pues justo en momentos en que un congresista, conocido además, ha protagonizado este escándalo, ¿no? En un vuelo lo han bajado a Moisés Mamani de un vuelo que lo traía de Juliaca, y la denuncia de tocamientos indebidos es bastante concreta. ¿Qué debería pasar en un caso como este, ya que estamos hablando del tema? Bueno, en primer lugar quiero comentarte que esta mañana hemos lanzado la campaña por el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer, que se conmemora el 25 de noviembre, y este año la campaña tiene como lema "Indiferencia también es violencia". Es una campaña multisectorial que lo que busca es el cambio de actitud y que toda la comunidad se involucre en este problema. Este es un problema que, si bien las autoridades tenemos la responsabilidad en la atención y en la prevención, es un problema que involucra a todas y a todos, y frente a la violencia no podemos quedarnos callados, no podemos ser indiferentes, porque si somos indiferentes, eso abona a favor del agresor. La violencia nos tiene que movilizar, tenemos que tener un rechazo activo frente a la violencia, y eso es lo que buscamos. Quiero entregarte el polo de la campaña, el material de la campaña. Gracias. Para que tú también seas nuestro vocero. Y el caso, vamos a mostrar el polo, a ver si me ayudan, compañeros. Ahí lo tenemos. Ahí está, muy bien, ¿no? Cuando el silencio es mortal, la prevención es vital. Hashtag indiferencia también es violencia, como nos lo está explicando la ministra. Un caso como el de Moisés Mamani no debería llamar a la indiferencia. Por supuesto que no. Nosotros manifestamos nuestro rechazo total e indignación frente a este o a cualquier otro caso de violencia contra las mujeres, más aún si es cometido por alguna autoridad, porque las autoridades o representantes de la nación tenemos la responsabilidad de ser ejemplo. Por ello es aún mayor, tanto así que el Código Penal, en los casos de delitos cometidos por servidores o funcionarios públicos, agrava la pena, es un agravante para los delitos. Ellos, claro, no deben de ninguna manera pensar que tienen algún tipo de inmunidad o que tienen algún tipo de protección para realizar sus delitos, y tienen una doble responsabilidad además al no tener pues que perpetrar hechos así, ¿no? Efectivamente, se ha realizado ya la denuncia, ¿no? Como tenemos conocimiento, frente a esto queda la investigación por parte de las autoridades, ¿no?, y las facilidades dentro del Congreso de la República para que pueda ser investigado este caso y ser sancionado ejemplarmente de correspondencia. Eso le quería preguntar para cerrar este tema. Lo que le toca hacer al Congreso es agilizar las investigaciones, es decir, incluso si es necesario levantarle la inmunidad al congresista, hacerlo así. Efectivamente, ¿no? Hay un procedimiento interno que tiene sus canales dentro del Congreso para que pueda ser procesado en la vía ordinaria, que es el Poder Judicial, a quien va a tener que investigar este delito y sancionar de corresponder. Ministra, todo lo que tiene que ver con el enfoque de igualdad de género está íntimamente ligado a lo que estamos hablando. El enfoque de igualdad de género, lo que se supone es que enseña a los pequeñitos desde muy temprana edad a que a la mujer ni se le pega, los derechos entre hombres y mujeres son iguales, las oportunidades son iguales, en fin, es un cambio de chip, ¿no? Un cambio de cultura. Pero hay una serie de iniciativas por estos días que vienen, por supuesto, de atrás, pero que se han visto muy expuestas. Ahora mismo hubo una marcha que el trasfondo lo que tiene es eliminar la mención de la palabra género en políticas de Estado, cambiarla por igualdad. Su ministerio lo quieren convertir en el Ministerio de la Familia, ya no el Ministerio de la Mujer. ¿Qué nos puede decir? ¿Cuál es la postura del gobierno frente a estas iniciativas? Bueno, nosotros tenemos políticas públicas justamente para trabajar la igualdad de género, ¿no?, como una política fundamental para lograr la igualdad entre hombres y mujeres, para erradicar la violencia contra las mujeres, ¿no?, y para poder llegar a tener los mismos derechos en el goce, porque en la ley los tenemos, ¿no? Entonces, todo lo que es significado, los avances, tiene que ver justamente con un enfoque de igualdad de género, porque ese enfoque nos permite ver las brechas que existen entre hombres y mujeres y poder comprender las causas que están en una situación
por la discriminación que existe hacia las mujeres. Entonces, conociendo las causas, vamos a poder ver las soluciones. Trabajar con ese enfoque nos va a permitir erradicar la violencia, como te digo, y la discriminación. ¿Por qué la perspectiva de igualdad, en esa perspectiva, no es suficiente? ¿Por qué la perspectiva O sea, de igualdad? ¿por qué decir reemplazar género por igualdad no es suficiente? Porque el género nos permite ver los estereotipos, ¿no?, que hemos construido alrededor de la mujer y el hombre para los roles que se les ha ido atribuyendo, los espacios y las funciones que han ido teniendo a través del tiempo en las diferentes sociedades. Es así que nosotros tenemos, por ejemplo, estereotipada la imagen de la mujer madre que cocina, limpia, lava, el varón, si es el profesional, el que trabaja afuera, ¿no?, la mujer en casa, y si es que tenemos asignadas profesiones, por ejemplo, para las mujeres es maestra, enfermera, no la vemos como doctora, científica. Eso es por los estereotipos que tenemos ya internalizado, ¿no?, porque así hemos sido educados y así hemos construido estas ideas hay un punto muy interesante que usted formula que yo creo que al televidente le va a interesar mucho. Lo que usted nos está diciendo es que la perpetuación de roles, tal como están entendidos, estereotipados, si es que queremos así, lo que hacen es discriminar. Por supuesto, porque son roles discriminatorios que le asignan a las mujeres, ¿no?, menores derechos que los hombres. Tanto es así que después, cuando tú ves, porque cuando la mujer se presenta a un trabajo, termina recibiendo por la misma labor, ¿no?, el 30% menos que el varón. El trabajo doméstico, por ejemplo, que además es una función que siempre se le ha atribuido a las mujeres, es un trabajo que no es valorado. Ni siquiera era contado dentro de lo que eran las cifras nacionales. Recién a partir del año 2011 y 2012, que se realizó la primera encuesta nacional del uso del tiempo, se empieza a ver el valor del tiempo que la mujer, ¿no?, involucra en el trabajo doméstico. Y eso tiene un costo, tiene un valor, ¿no?, que no había sido visto antes. Entonces, por ejemplo, eso lo que hace es crear una situación de discriminación hacia la mujer, una situación negativa frente a las posibilidades, ¿no?, y a las oportunidades que tiene el hombre. Los que defienden el otro enfoque lo que señalan es que ellos están por un concepto tradicional de familia, que todas estas ideas lo que están haciendo es socavando esa tradición y que estos peruanos y estas peruanas tienen derecho a seguir la vida como ellos la han conocido. ¿Qué le responde? Cada uno tiene derecho a seguir la vida como considera, a armar su proyecto de vida, ¿no?, y seguirlo, y realizarlo, y sentirse realizado. Tu proyecto de vida puede ser tradicional y conservador. Exacto, no, pero tenemos que darle las oportunidades a las mujeres para que puedan acceder justamente al proyecto de vida si es que deciden estudiar, si es que deciden ser profesionales, si es que quieren ser científicas, músicas deben tener las mismas oportunidades. Por ejemplo, hace 80 años las mujeres no entraban a la universidad, ¿no? Recién a partir de los años 20, 30, empiezan a acceder a una formación universitaria, ¿no? Y aún así han tardado muchos años para poder acceder en igual condiciones a los hombres a todas las carreras universitarias. Hoy por hoy ya, por ejemplo, en carreras como las de ingeniería, hay casi la misma proporcionalidad de mujeres que varones, ¿no? Porque por mucho tiempo ha sido una carrera considerada para hombres. Entonces, tenemos que trabajar justamente para cambiar estos estereotipos que por muchos años han colocado a las mujeres en una situación de subordinación y de discriminación. No es exactamente su sector, pero tiene que ver mucho con el currículo educativo, porque todo esto de esta discusión sobre el enfoque de género tiene relación directa con todo el tema de educación y hay acciones judiciales que están pendientes y demás. El otro argumento que señalan todas estos abanderados, digamos, del otro enfoque, dice que esta ruptura de roles lo que hace de alguna manera es inocular, generalizar la homosexualidad entre los niños. ¿Qué nos puede responder sobre eso? No, yo creo que ahí hay una desinformación, ¿no? Nosotros trabajamos
en igualdad de género para lograr las mismas condiciones, las mismas oportunidades y los mismos derechos para las mujeres que para los hombres. ¿Qué nos puede decir su sector con respecto a un tema tan complicado como el embarazo adolescente, que tiene que ver muchísimo con lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, es una emergencia sanitaria la del país. Hay una estrategia articulada liderada por el sector salud justamente para abordar desde diferentes sectores este problema, porque en los últimos 10 años no hemos tenido ninguna disminución, pero yo acá quiero señalar que este problema está estrechamente vinculado con el tema de la violencia sexual hacia las niñas y a los adolescentes. No es solamente un tema, ¿no?, de servicios de salud, de orientación sexual. Acá hay un tema de violencia sexual y acá hay que ser enfáticos, porque tenemos niñas embarazadas de 9, de 10, de 11, 12 años, que es por violencia sexual y por lo general dentro del hogar. Una sociedad que lo tolera, efectivamente, ¿no? Y muchas veces no se denuncia. ¿Por qué? Porque es el círculo más cercano a la víctima, a la niña, ¿no?, quien realiza estos actos, y se tapa y se tolera. Por eso es tan importante trabajar en políticas de prevención, es tan importante trabajar con el sector educación, ¿no?, para que la niña, el niño, ¿no?, se cuide, pueda denunciar estos hechos a las personas que tenga confianza en la familia o en la escuela. Hemos aprobado con el sector educación justamente un lineamiento para la atención de la violencia en las escuelas, que supone una ruta de atención para los casos de violencia sexual, ya sea en la escuela o ya sea en la familia. Esto es prevención. Yo le comentaba fuera de cámaras el tema judicial penal. Está este agresor, ¿no?, que esta chica de Osma, que fue un caso muy mediático, ¿no?, que ahora la Fiscalía pide 22 años. Está este caso atroz de la niña asesinada en Barranca. ¿Cómo está el Poder Judicial respondiendo a toda esta situación? ¿Ya estamos viendo penas realmente proporcionales, castigos ejemplares, o todavía no, los casos son muy mediáticos y de ahí no pasa nada? Mira, aquí nosotros tenemos un objetivo prioritario, que es el fortalecimiento del sistema de protección y de atención para los casos de violencia hacia las mujeres. Y aquí fortalecimiento del sistema supone que cada una de las instituciones tiene que realizar su función y hacerlo de manera eficiente para proteger a las mujeres que llegan al sistema y no terminen siendo expulsadas, revictimizadas, porque eso es lo que ha estado pasando mucho tiempo. ¿Y por qué? Porque los operadores de justicia no utilizan los criterios necesarios para brindar la protección. No ponen a la mujer, a la persona víctima, como el centro de toda su intervención. Por el contrario, con criterios machistas, lo que han venido haciendo es responsabilizando en muchos casos de violencia a las mujeres. Entonces, los vimos en los audios, por en los supuesto, CNM audios, ¿no? Entonces, para las mujeres es muy difícil acceder a la justicia. Por eso, dentro de lo que ha sido el marco, la ampliación de marcos de protección, marcos legales de protección, se han aprobado un conjunto de normas, entre ellas la creación del Sistema Especializado de Justicia, que supone la creación de juzgados especializados y fiscalías especializadas. Para ello, para que no se quede solamente en la norma, a través de la Comisión de Emergencia, recordarás que salió el Decreto Supremo en junio y terminó sus funciones en agosto, se asignaron los presupuestos necesarios para el plan de acción, ¿no?, para la creación de 10 fiscalías especializadas y de 7 juzgados especializados. Actualmente está en proceso de implementación las fiscalías y esto va a venir con un conjunto de medidas. O sea, se implementan las fiscalías especializadas, se tiene que capacitar a los jueces, juezas, a los fiscales y a las fiscales, pero además cada fiscalía especializada va a venir con una cámara GESEL y con un laboratorio de criminalística para poder, la evidencia, tener los resultados de las pruebas, ¿no? Esto supone un cambio en la mentalidad del sistema de justicia que va a tratar los temas de violencia hacia la mujer, ¿no?, de tal manera de tener sentencias que sean también ejemplares, porque cuando tú no tienes sentencias, lo que pasa es que te crea la sensación de impunidad. Y no hay nada peor para una víctima de violencia que la sensación de impunidad, porque lo que hace es justamente retraer la denuncia en las demás mujeres. Sobre todo cuando hay casos tan mediáticos y se ve que al final no se consigue nada. Usted ha sido muy clara, además, porque su argumentación nos ha dicho por qué su ministerio es el Ministerio de la Mujer y no el de la familia. Hay mucho por hacer en este caso. Gracias. Gracias por acompañarnos, ministra Ana María Mendieta. Vamos a ir a una pausa y regresamos con la exministra Marisol Pérez Tello, a propósito pues de lo que se viene frente al referéndum. ¿Este referéndum nos va a servir? ¿No nos va a servir? ¿Las reformas se van a quedar a medio camino? Vamos a tratar de encontrar algunas respuestas también luego de la pausa.